Práctica de laboratorio número 3 del curso de Sistemas Automáticos de Control de Vuelo. En este video hablaré acerca de mi interpretación de resultados y de algunas conclusiones que tuve después de realizar este laboratorio, que consiste en entender todo lo relacionado a sensores giroscópicos y acelerómetros. Básicamente hablaré sobre un sensor muy importante que es el MPU 6050, que digamos es la combinación de un giróscopo con un acelerómetro. El MPU 6050 es un giróscopo porque digamos que detecta rotaciones y también mide velocidades angulares para determinar digamos qué tan leve o brusco ha sido digamos el movimiento al que ha sido sometido este sensor. Ese es el lado de un giróscopo. En cambio un acelerómetro básicamente es debido a que es porque dentro del MPU 6050 tiene digamos un cristalino piezo electromagnético o piezoeléctrico, que básicamente, digamos, produce una carga eléctrica proporcional a la fuerza que ha sido sometido este sensor, o el movimiento. Y usa, digamos, esta generación de carga eléctrica para determinar, digamos, la velocidad o desplazamiento que ha sufrido el sensor. Y como sabemos, si tenemos desplazamiento y velocidad, tenemos aceleración, porque la aceleración básicamente es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, se podría decir. Esto es el acelerómetro y el giróscopo, una combinación que genera, digamos, al MPU 6050. Aquí tenemos algunos datos técnicos. Integra elementos piezoeléctricos, que es para el acelerómetro. Su voltaje de operación es de 3,3 a 5 voltios de corriente continua. Tiene 6 DOF, que son grados de libertad. El giróscopo tiene sus 3 ejes y el acelerómetro tiene sus 3 ejes. Integra un DPM, se comunica a través de la interfaz del I2C, que es muy importante para la comunicación del sensor con un Arduino. Permite controlar sensores externos como magnetómetros y barómetros. También posee un rango de escalas preestablecidas. El giróscopo, como es velocidad angular, es a los grados, o sea que a qué velocidad. Como sabemos, la velocidad angular es un ángulo, digamos el ángulo girado por una unidad de tiempo. Y es por eso que tenemos los grados y por segundos. Y también tenemos el acelerómetro, que es en 2G, 4G. Esa es la aceleración de la gravedad, pero también se puede cambiar a metros por segundo al cuadrado. También integra un sensor de temperatura. Y aquí tenemos los pines de trabajo, que son el VCC, el tierra, el clock, que es el tiempo, el data. También tenemos el generador de interrupciones, que es muy importante al momento que el sensor empieza a trabajar. Para reconocer el funcionamiento del MPU 6050 utilizamos esta programación y digamos que interpretamos que tiene tres ejes, que tiene el eje Y, el eje X y el eje Z. Y como estamos trabajando con aeronaves, interpretamos que digamos yo dice que digamos que el MPU sea como una aeronave y tiene sus tres ejes. Tiene su eje vertical, su eje longitudinal y su eje lateral. Aquí se podría decir que genera el movimiento de la guiñada a través del eje Y, es el eje del alabeo, y en el eje X es el eje de cabeceo. Más que nada este sensor digamos que simula el movimiento de una aeronave. Y estos datos son muy importantes porque nos ayuda a entender el equilibrio que debería tener una aeronave. Y también cuando la aeronave hace un movimiento, estos datos son los que digamos se llevan a sistemas muy importantes de la aeronave, como puede ser el autopilot, o cuando se quiere hacer un movimiento en específico por medio de los controles de vuelo, como son los alerones, el timón de dirección y el timón de profundidad. Para mí, ese sensor es mi aeronave, y así he entendido todos los movimientos y sus tres ejes de rotación. Aquí tenemos algunos datos que hemos obtenido gracias a la aceleración, a sus tres ejes y a su velocidad angular. En la segunda actividad, más que nada nosotros trabajamos las unidades de esto de la velocidad angular y de la aceleración. Y tenemos la programación y nuestro circuito, el Arduino con el MPU 6050. Y acá tenemos los valores que hemos hallado en X, Y, Z, de aceleración y velocidad angular. O sea, aquí tenemos, lo más importante es que el Z, que es la aceleración, deberá ser la aceleración de gravedad, que deberá ser aproximadamente 9,78 metros por segundo al cuadrado. Si queremos datos de aceleración, esto dependerá de la velocidad que movamos el sensor.
en el eje, digamos, de aceleración, pero en el eje X. Vamos a hacer un movimiento así, en el eje X, como un cabeceo. Y si generamos a qué cantidad de movimientos hacemos esto, o a qué velocidad estamos variando, digamos, la posición del sensor, esto generará, digamos, como esta aceleración, a la velocidad por unidad de tiempo. Y cuando es, digamos, velocidad angular, dependerá a qué grado estamos variando por unidad de tiempo. Lo mismo sucede con el eje X y en el eje Z, digamos, en el movimiento de la guiñada y en el movimiento del alabeo. Cuando es aceleración, depende de a qué velocidad estamos variando, digamos, la posición del sensor. Si es la aceleración, como ya dije, es la variación de la velocidad por unidad de tiempo, y si es, digamos, velocidad angular, el ángulo que hemos girado el sensor por una unidad de tiempo, eje X, Y y Z. Luego trabajamos acerca de la inclinación que tiene digamos, nuestro sensor. Pero como es inclinación, vamos a hacerlo, yo entendí, respecto al eje Z, porque vamos a variar el ángulo de inclinación en el eje Y y en el eje X. Esa es la programación que utilizamos. Y aquí tenemos un ángulo de inclinación. En este caso, eso sería una gráfica 2D, pero como es 3D, vamos a utilizar el ángulo del X y del Z. Y aquí tenemos la inclinación que hicimos, ya sea en el ángulo o sea, con X o con el Y. Pero nosotros quisimos entender cómo trabaja nuestro sensor. Y básicamente nuestro sensor utiliza, como el sensor, digamos, el sensor está en una posición, pero variamos, vamos a generar un movimiento. Y este movimiento hará que, digamos, una aceleración, porque es digamos, la variación de velocidad con respecto al tiempo. Y como son, digamos, en tres ejes, trabaja nuestros sensores tres ejes, va a haber una variación en el eje X, Y y Z. Y nuestro ángulo o nuestra inclinación, digamos, es igual a la cotangente del ángulo de la aceleración X sobre la raíz de la aceleración Y al cuadrado más la aceleración del ángulo Z. No, la aceleración en el eje Z al cuadrado. Esta es nuestra fórmula. Y aquí tenemos, digamos, el cambio que hizo de una posición normal a una inclinación. Pero eso solamente lo hicimos con el eje X, como un ejemplo. Y acá tenemos en el eje X, Y, Z, y tenemos también sus valores de aceleración. Y nosotros solamente, digamos, colocamos los valores a nuestra fórmula, y aquí tenemos que obtienes el ángulo de X es igual a la cotangente, no, al arco tangente, es la inversa del ángulo. Me confundí, es arc tangente porque es tangente a la menos 1. Arc tangente de 0,3 y todo esto es aproximadamente 0,35, y el arc tangente de este número es igual a 19,17 grados. Es el ángulo de inclinación con respecto al eje X. O sea, esto es lo que hace nuestro sensor, pero de una forma rápida, en milisegundos o en segundos. Cada vez que hagamos eso, hallará la inclinación que tiene nuestro sensor, ya sea con el eje X o el eje Y. En nuestras tablas, cuando trabajamos con aceleración o velocidad angular, como nuestro sensor está estático, todos los valores deberían marcarnos 0. Teóricamente deberían marcar 0. Pero solamente el ángulo en la aceleración Z, que es de la gravedad, debería tener un valor, digamos, positivo de 9,78. Pero nunca es 0, porque, como sabemos, el ambiente tiene demasiadas perturbaciones. En cada momento hay cambios, digamos, si es que hay cambio de vibración, eso generará que haya movimiento en el sensor. Y si es que hay movimiento, hará que, digamos, automáticamente el acelerómetro y nuestro giróscopo trabajen. Y así que va constantemente sensando esos valores. Es por eso que siempre no tenemos valores precisos o estables.